Buenas, mi nombre es Nairobi Reyes y pertenezco a la Universidad Nacional Evangélica de la República Dominicana. Estaré hablando sobre lo que es la capacidad lectora en la producción escrita, la producción escrita en estudiantes de nuevo ingreso, la concepción de producción de textos escritos, cuyos temas principales serían qué es escribir, qué debemos tomar en cuenta en el momento de hacer una revisión de un texto, la producción escrita en el ámbito escolar, la aplicación de la producción de textos en todas las asignaturas, la importancia de la escritura en las aulas universitarias, la concepción de producción escrita y la escritura como tecnología. Iniciaremos con lo que es escribir. Cuando escribimos llevamos a cabo un proceso mental en el cual el escritor pone en evidencia ciertas estrategias, como son la incorporación de palabras adecuadas a su texto, la incorporación de palabras nuevas de acuerdo a la lectura. Tenemos que tomar en cuenta que es leer y luego redactar lo que hemos leído. Por ende, tiene que haber una comprensión de lo que es el texto. Si el escritor no tiene manejo del tema, de lo que se leyó, no entendió, no comprendió, no puede concebir lo que es la coherencia para redactar un documento. El ámbito escolar. Dentro del ámbito escolar es necesario que el docente, o sea el maestro, impulse y motive el desarrollo de las habilidades de la lectoescritura en los estudiantes, tomando en consideración que debe ser una práctica constante. Escribir y leer es una práctica que debemos implementar en todo momento. Por ende, es fundamental para el desarrollo de cualquier profesional en todas las áreas del saber. ¿Por qué trabajar la producción escrita en todas las asignaturas? Debemos entender algo. La producción de textos escritos es redactar. Al redactar no es volcar todo en un papel, no, sino entrelazar ideas de una manera coherente, de tal manera que nuestro documento pueda tener un cuerpo y pueda ser comprensible en el momento de la lectura. Es decir, yo leo, entiendo, comprendo, redacto lo que leí para que otra persona al momento de tomar ese documento y leerlo también pueda entender y pueda comprender que lo que yo plasmé en ese documento tiene validez, tiene fundamento y tiene sobre todas las cosas coherencia. Para enseñar a escribir entran en función las diferentes tramas textuales como son la narración, la argumentación, la descripción, la conversación y la instrucción. Partiendo de acá podemos darnos cuenta con qué tipo de documento estamos trabajando en las asignaturas independientes. Por ende, cada asignatura o cada materia, como se podría entender, da uso de lo que son estas tramas, pero se desarrolla o se destaca una en específico. Puede ser la narración, puede ser la descripción, puede ser la instrucción. Ejemplo, en las matemáticas, una de las tramas textuales que más se utilizan es de la instrucción. Hay mandatos, son patrones que se deben de llevar, hay fórmulas, hay pasos. Entonces, por lo general, el método que se usa, las tramas textuales que se utilizan dentro de esa asignatura es la instrucción. Por ende, cada maestro enseña de acuerdo a su asignatura. Debemos tomar en cuenta siempre que la lectoescritura es fundamental para la enseñanza y el aprendizaje de cualquier asignatura. Para valorar un escrito es necesario que identifiquemos posibles errores superficiales que se encuentran, superficiales y profundos. ¿A qué llamamos errores superficiales? Pueden ser ortográficos, que de una manera u otra entendemos que se puede decir en el documento, pero muchas veces no se puede llegar a la comprensión completa. Lo peor es que muchas veces se alega que no importa, que el documento, a pesar de que tiene errores ortográficos, como quiera la idea está ahí. Y quizás sí, podemos entenderlo, pero la función o la intención, mejor dicho, es que el documento puede expresarse de una manera correcta. Pero no nos podemos quedar aquí.
Dentro de una revisión, al momento de hacer una revisión de un texto, tomamos en cuenta lo anterior, la ortografía, esos errores superficiales, pero también tenemos que tomar en cuenta, y aún mucho más, los errores más profundos, que son estructurales, de cómo se desarrollan las ideas dentro de un documento. Porque no es solamente escribir todas las ideas, sino hay que organizarlas, de tal manera que el lector pueda entender qué yo estoy plasmando, qué yo quiero transmitir a través de ese documento. La atención a la escritura académica se ha visto como una necesidad en todos los ámbitos universitarios, tanto en estudiantes de nuevo ingreso como de términos, maestrías y doctorados. La escritura se debe entender como un código lingüístico y una práctica comunicativa condicionada al contexto en que se produce. No solamente es un grupo de palabras, no solamente son frases, no solamente son oraciones, sino que tenemos que tomar en consideración el contexto en el cual se entra esa oración, se entra esa palabra, se entra una frase, para poder entender qué se plasmó, qué el autor intenta transmitir a través del documento. La escritura se concibe como un código lingüístico independiente al código oral. Por ende, aunque tienen parecido lo que es el código oral y el lingüístico, cada uno tiene características diferentes que le son propias. Como tal, el código lingüístico de la escritura involucra un conjunto de características que lo sitúan en los diferentes sistemas de la lengua, como son las normativas de ortografía, las normas de puntuación, la elaboración adecuada de párrafos, de frases, y las particularidades temáticas, estructurales y estilos de texto. No todos los textos son iguales. No todas las particularidades temáticas son las mismas. Todos los documentos son particulares. Hay algunos que son argumentativos, algunos que son informativos. Cada texto tiene un estilo. Y de acuerdo a ese texto, el autor, el escritor, debe trabajar. Además, la escritura se considera como una práctica situada que varía de acuerdo con las culturas institucionales, las disciplinas y las épocas. Mikhail Bakhtin tuvo la importante idea de vincular el texto con el contexto en el estudio del uso de la lengua. Así, la escritura se considera un acto social dependiente del contexto que lo produce y la situación retórica que lo determina. Volviendo a lo anterior, decimos y repetimos textualmente, la escritura se considera un acto social dependiente del contexto. No podemos enfocarnos en una cosa, en una palabra o en una oración, sino en el contexto en el cual se produce ese texto y además la situación retórica que lo determina. Aunque hablamos de concepciones, cuando hablamos de concepciones nos referimos en un ámbito general de la idea que se tiene sobre algo en específico. Ya que estamos hablando de la producción escrita, nos vamos a referir a la idea que se tiene de lo que es la producción escrita, de docentes, formadores de docentes, maestros que educan, enseñan y forman nuevos docentes. La formación inicial es la que condiciona el quehacer pedagógico del futuro docente. En ella, el estudiante aprende ciertos fundamentos y planteamientos importantes vinculados a las disciplinas o asignaturas que va a enseñar. Además, el alumno fortalece, cuestiona o reconfigura aspectos subjetivos, cosas que él entiende en lo personal, contenidos en el currículum escolar. El futuro docente, a pesar de haber ingresado muchas veces con bajo desempeño, habilidad de comprensión y producción de textos escritos, deberá aprender aspectos relevantes de su futura profesión a través de la lectoescritura de diferentes tipos de textos contenidas en las diferentes asignaturas de su malla curricular. La producción de textos escritos es un fenómeno complejo.
A diferencia de la expresión oral, la producción escrita requiere instrucción intencionada para que su comprensión sea efectiva. Esto se explica que la escritura es una tecnología, es decir, es un conjunto de conocimientos y habilidades dedicados a la resolución de problemas prácticos. En efecto, la escritura es un instrumento cultural que requiere un esfuerzo consciente y una práctica constante, que cumple en esencia como una memoria externa. De tal manera que lo que se escribe no se olvida. Entonces funcionaría la escritura como una memoria externa, tomando en consideración que nuestra historia podemos tener conciencia de ella, conocimiento de ella, mejor dicho, a través de la escritura. La escritura vino y revolucionó lo que es el conocimiento, revolucionó lo que es el ser humano. A través de la escritura, el conocimiento se pudo transmitir de manera más fácil. Y asimismo pudo haber un gran desarrollo en lo que es el ámbito de la educación. Las escuelas, las universidades, son las encargadas de transmitir dicha información, dichos conocimientos. ¿A través de qué? A través de la escritura, a través de la lectura. Por eso vuelvo y repito que la lectoescritura es una práctica constante y muy necesaria para el desarrollo de cualquier profesional, sea en el área que sea. Necesitamos escribir, necesitamos leer y comprender, y poder redactar un documento que sea comprensible, de tal manera que por más simple que sea un ser humano, por más simple que sea una persona, en cuanto al conocimiento nos estamos refiriendo, puede entender que lo que estamos transmitiendo tiene validez, estamos seguros de lo que estamos transmitiendo a través de un texto. El futuro docente deberá dar uso correcto de la lectoescritura por dos razones. Primero, porque debe utilizar esta herramienta para aprender en cualquier asignatura. Y en segundo lugar, deberá aprender para reforzar la enseñanza de niños con diferentes intereses, necesidades y entornos culturales. Por ende, hay personas que vienen con diferentes culturas, con diferentes situaciones, con diferentes pensamientos, y en base a eso el docente tiene que enseñar. Tiene que enseñar a una persona que es buena leyendo y tiene que enseñar a una persona que no es tan hábil. Tiene que enseñar y manejar lo que son todas las áreas del saber en cuanto a eso. Porque un maestro de matemática, en un sentido básico, educación básica, enseña también al niño a escribir. De una manera u otra lo enseña también a escribir, a cómo organizar ideas de acuerdo a un mandato que se le puede imponer. Las prácticas de escritura modifican el estatus social. Una persona que lee también cambia su modo de pensamiento. Los conocimientos y la identidad se aprende a utilizarla. Una persona que lee y una persona que sabe escribir tiene un estatus social diferente, porque piensa diferente, se maneja diferente. Por tal manera, vemos la gran importancia de lo que es esta práctica. De manera general, la producción escrita se puede estudiar partiendo de 3 puntos. Primero, el texto producido, los procesos internos que vive el escritor y las prácticas discursivas que constituyen al escritor. Por ende, el texto producido en sí, podemos estudiarlo, pero también tenemos que ver cuál es el proceso en el cual vive el escritor en el momento de hacer este documento y las prácticas discursivas que constituyen al escritor. Cada escritor tiene una práctica diferente, tiene algo que lo identifica, sea la manera en que se expresa, como palabras que puede utilizar, de acuerdo a su mente, a su mentalidad, de acuerdo a su enseñanza, a su formación y a su disciplina. Hasta aquí mi aportación. Ha sido un placer compartir con ustedes estas informaciones.